Welcome back to the show, everyone. Patrick Henningsen. Bienvenidos de nuevo al programa. Patrick Henningsen se unirá a nosotros dentro de un minuto. Pero antes, la última hora. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en nombre de Donald Trump, está poniendo en marcha algo sin precedentes. Lo llaman Operación Proscrito contra Irán, en lo que ya se está denominando el Día D económico contra Irán. Estados Unidos aplicará un enfoque de cero fugas en las sanciones contra Irán. Trump está haciendo actualmente llamadas a líderes mundiales para que corten los lazos económicos con Irán, y los países tendrán un plazo limitado para poner fin a las actividades identificadas por el secretario del Tesoro, incluido el cierre de las sucursales de Irán en el extranjero. Scott Bessent lanzó además una amenaza extraordinaria. Quienes faciliten cualquier comercio y, entre comillas, blanqueo de dinero con Irán quedarán completamente excluidos del sistema del dólar estadounidense. Esto es lo que dijo Scott Bessent. Las sucursales del Bank Melli deben cerrar y quedarse a oscuras. Y quiero ser claro, cualquier entidad que facilite el blanqueo de capitales en nombre de Irán será expulsada del sistema del dólar estadounidense. El reloj acaba de empezar a correr. Bueno, Irán ha hecho añicos, en esencia, las amenazas de Donald Trump y Scott Bessent, porque eso es lo que son ahora mismo, mientras se da a los países un supuesto periodo de gracia para poner sus asuntos en orden y sancionar a Irán. Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, dijo que los estadounidenses saben que nadie se cree sus bravuconadas. Estados Unidos no está en condiciones económicas de restringir aún más sus relaciones con otros países. Los socios comerciales de Irán, tanto en los medios como mediante los mensajes que nos han enviado, han dejado claro que ya no tienen en cuenta estas declaraciones. Mao Ning, en China, que recibió muchas preguntas de la prensa después de que Scott Bessent hiciera su anuncio sobre el Día D económico, dijo que China rechaza la guerra económica de Estados Unidos contra Irán y promete proteger sus propios intereses. Irán se ha puesto a amenazar a más de 40 petroleros en el estrecho de Hormuz. Dice que ahora están en una lista negra por supuestas infracciones en el estrecho de Hormuz, y añade que cualquier buque que sea descubierto transfiriendo carga con los barcos incluidos en esa lista también será añadido a la lista. Ahora voy a ponerles esto. Fueron una pregunta, en realidad varias preguntas, a Scott Bessent. Una de ellas sobre China, que creo que dejó a Scott Bessent bastante impactado. David de Reuters. Hola, gracias, secretario. Una de las herramientas más potentes de las que dispone es la capacidad de imponer sanciones secundarias a bancos e instituciones financieras que faciliten transacciones para Irán. A menudo se ha hablado de que los bancos chinos podrían ser objeto de estas medidas, pero aquí no vemos que se haya sancionado a ninguna de esas instituciones. ¿Es algo que va a llegar en esta campaña o la muy delicada tregua comercial con China podría impedirle llegar tan lejos y dar ese paso tan importante? Queremos dejar claro hoy que nadie está fuera del alcance de las sanciones de Estados Unidos. Si facilitan transacciones y forman parte del entramado que convierte el petróleo iraní en dinero, en represión, serán objeto de medidas. Consideramos que la mejor manera de relacionarnos con los países es mediante la diplomacia discreta, y estamos estableciendo una base común con cada país para explicarles cuáles son nuestras expectativas. Sabemos quiénes son. Ellos saben quiénes son. Así que, cuando caiga sobre ellos el martillo de las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no tendrán a nadie a quien culpar, salvo a sí mismos. Y añadió que no tiene previsto hacer saltar por los aires la economía mundial. Nos acompaña Patrick Henningsen, de 21st Century Wire, periodista independiente y analista geopolítico. Patrick, muchas gracias por acompañarme hoy. Quería conocer primero tu reacción al Día D económico, la operación Parias Económicos,
Y me pregunto, ¿quién es realmente el paria, Patrick? Porque parece que Trump va a pasarse horas al teléfono con todos y cada uno de los líderes mundiales, intentando que rompan sus vínculos con Irán. Irán ha dicho que tomará represalias militares contra los países que realmente participen en esto. También afirma haber recibido muchos mensajes de que no obtendrán ninguna cooperación, es decir, de Estados Unidos, en esto. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo aquí? Perdona, Patrick, tienes el micrófono silenciado. No sé si ahí está. Liebe Herristek Nazdani, Eterno Navas. Sí, Malik Dvetsi. Bueno, no puedo decir que me sorprenda, porque no sé cuántas rondas de presión económica ha anunciado esta administración y cuántas rondas de presión militar ha anunciado en los últimos 6 meses. Y esta es solo la última, así que no sé qué más pueden hacer en materia de sanciones. Quiero decir, claro, pueden apretar las tuercas a Irán, a sus aliados y a quienes comercian con ellos. Creo que está bastante claro que el principal objetivo de Washington con esto es China. Y estas cosas, este tipo de guerra económica, funcionan a largo plazo, pero funcionan desviando el flujo de capital y recursos en contra de cualquier estado que sea objetivo de Estados Unidos. Against whatever the U.S. target state is, and it certainly works in the case of Venezuela. Y desde luego funciona en el caso de Venezuela, donde las amenazas y la presión militares y económicas lograron una obediencia y una sumisión totales, y al final la rendición del gobierno venezolano. Pero tuvieron que secuestrar a su jefe de Estado para conseguirlo. Ahora miren a Irán. Creen que pueden repetirlo. No van a poder. Ya saben, lo intentaron, mataron al jefe de Estado. Eso no tuvo ningún efecto, en absoluto. No benefició a Estados Unidos, sino todo lo contrario. Movilizó a la población iraní, ¿de acuerdo? Así que eliminar al jefe de Estado no funcionó en Irán. Tuvo el efecto contrario. Las sanciones no funcionaron. Las durísimas rondas de sanciones, una tras otra durante décadas, intensificadas el último año por la administración Trump, no han tenido el efecto deseado. Los socios comerciales y aliados de Irán, incluida China, no han cumplido realmente con las amenazas de sanciones secundarias de Estados Unidos. China hizo lo contrario. Invocó su propio mecanismo legal para no acatar las amenazas de Estados Unidos. Y seguirá comprando petróleo a Irán si eso es lo que China necesita, si es lo mejor para los intereses chinos. Y Estados Unidos no puede hacer gran cosa, no puede declarar una guerra económica en toda regla contra China para asfixiar a Irán. Es imposible. El aumento de las amenazas militares tampoco ha tenido efecto alguno sobre Irán. Así que no cabe esperar que todo esto vaya a traer otra cosa que, creo yo, más perjuicio para el dólar estadounidense. Esto no hará más que acelerar la desdolarización. Si observamos las declaraciones recientes de la red de naciones BRICS, están invocando el derecho internacional, están invocando los derechos soberanos, están invocando la Carta de las Naciones Unidas para oponerse y desafiar este tipo de guerra económica y medidas coercitivas por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la base de estas sanciones? ¿Cuál es la base? Que Irán debe rendirse, básicamente porque no está capitulando por completo ante las exigencias de Estados Unidos. Pero ¿sobre qué base está Estados Unidos formulando estas exigencias? Eso cambia, ha cambiado muchísimas veces desde el punto de vista estadounidense. O sea, ¿cuál es la justificación? No es que Irán no pueda tener un arma nuclear, pero parece que eso es lo único que oigo repetirse una y otra vez desde Washington. Así que hay que destruir la economía iraní. Bess dice que si seguimos estrangulándolos, el régimen decadente, cito, régimen decadente, no podrá aguantar mucho más. ¿Pero en qué se basa eso? ¿Irán inició una guerra contra Estados Unidos e Israel? Esa sería la primera pregunta. Podría entender que quizá usaran eso como justificación. Pero no, fue al revés. Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra de agresión no declarada contra Irán, basándose en una acusación falsa de armas de destrucción masiva. Hola, vuelven las alertas de déjà vu en Oriente Medio.
¿Qué fue? going on in the Middle East again. What was it? Was it the peaceful protesters that Trump Fueron said los 50,000 manifestantes were gunned down pacíficos, in de los que cold Trump dijo que 50,000 fueron asesinados a sangre fría en Teherán. Esa es otra mentira, propaganda de atrocidades, como lo de los 40 bebés decapitados y los bebés en incubadoras. Entonces, ¿qué es? Que Irán es malvado y que el país debe ser destruido. Quiero decir, si nos guiamos por Jonathan Pollard y otros israelíes, entonces sí, debería ser borrado del mapa. Irán debería ser borrado del mapa. Sinceramente, creo que eso es lo que les gustaría decir en Washington, pero no pueden. No pueden decirlo. Probablemente es lo que dicen a puerta cerrada, pero no pueden decirlo públicamente. Básicamente, todo lo que hace y dice Washington y la administración Trump refleja ahora mismo al régimen israelí. Así que en ese sentido, Estados Unidos es una especie de, supongo, marioneta de dedo, una enorme marioneta de dedo de Israel. massive finger puppet of Israel. Because you can't defeat them conventionally. Porque Israel no can't puedes defeat derrotarlos Iran de forma conventionally. convencional. Iran's able to defend Israel no puede themselves derrotar a and Irán de push forma back convencional. around the region. Irán puede And defenderse y against puede Israel. responder golpeando objetivos estadounidenses Not a lot- e not a lot Israel left. en toda So la I- región. I, No queda mucho the más. secondary sanctions, Así yes, que las we can talk sanciones about that. secundarias, sí, podemos hablar de Those eso. could work, Podrían funcionar con with India, potencialmente, pero no de manera indefinida, solo temporalmente. only Porque India temporarily. tiene que hacer lo que hace India has India. to do India tiene una what India economía does, because enorme, it's a very, muy very dinámica. massive, dynamic Quieren economy. comprar petróleo a través de They wanna buy proveedores de segunda y oil tercera via mano, igual que hacían con third, Rusia o second, con cualquier third otro, hand ya sabes, sourcing, and Pakistán. just as they Quiero did decir, in ¿cómo va Russia, Estados Unidos a hacer or cumplir anything un else, embargo Pakistan, al otro lado del how's the mundo? US gonna ¿De verdad creen que Irán es embargo Cuba? No lo sé. halfway around the world? Creo que Do sí. they think that Iran is Cuba? I don't know. I think they do. Yeah, I mean, those are all really good points. Sí, Patrick. quiero Well, decir, you know, todos esos son puntos muy buenos, Patrick. what is not being De lo que no se talked está about hablando is the es del context contexto from en el which que surgen the estas sanciones, sanctions o esta or operación para DA convertir a alguien en un economic paria económico del día D, outcast como quiera que la operation, estén whatever it's llamando. being called. Barry McCaffrey, un ex general condecorado, dijo que a su juicio, las Fuerzas Armadas estadounidenses probablemente han perdido de forma permanente el acceso a 15 bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y que Irán está ahora en posición de controlar el acceso a los estados del Golfo. Así que este es un contexto muy distinto al de muchas otras ocasiones en las que Estados Unidos endurece las sanciones. Pero lo que me parece tan interesante, Patrick, es que Bessent ha anunciado aquí que, antes de que acabe la semana, veremos un anuncio importante sobre la imposición de sanciones a una institución financiera. No sé de qué está hablando. Pero lo que sí sabemos es que si los Emiratos Árabes Unidos, y especialmente Arabia Saudí, que es crucial para el sistema del dólar, ante todas estas amenazas de cortar el acceso al dólar, de excluir a países del dólar, podrían producirse importantes repercusiones para los propios Estados Unidos, que se asientan sobre una base muy frágil. Por ejemplo, Irán ha dicho que atacará militarmente a países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos si participan en esto. Así que parece que hay muchas minas terrestres implicadas, por decirlo de alguna manera. Patrick, ¿qué opinas? ¿Son solo amenazas y bravuconadas? Porque Trump tiene que hacer muchas llamadas. China ya ha dicho que no. E Irán afirma que ha recibido noticias de muchos países que no quieren participar en esto en absoluto. Parece que esa situación es bastante delicada. Yeah, if the United States Sí, si Estados Unidos cumple realmente estas amenazas, y tengo todos los motivos para pensar que podrían intentarlo a corto plazo, va a desencadenar francamente un colapso económico mundial. Y además esto está ocurriendo al mismo tiempo que lo que parece una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. ¿Sobre qué base? ¿Que no se puede permitir que Canadá tenga un arma nuclear? Quiero decir, ¿qué es exactamente? Las guerras comerciales y arancelarias, las guerras arancelarias de la administración Trump, han sido un desastre absoluto para la economía estadounidense, para la economía mundial y para las empresas de Estados Unidos. For U.S. businesses. And if they're going to do something that could impede Y si van a hacer algo que pueda impedir el flujo de petróleo canadiense y de productos petrolíferos hacia Estados Unidos,
Eso provocará una enorme perturbación económica en el país, por varias razones. Hay partes de la economía estadounidense que dependen por completo de Canadá debido a su ubicación regional. Les daré dos ejemplos. Uno es el combustible que calienta los hogares y los negocios estadounidenses en el noreste del país. Es algo de ámbito regional, se suministra regionalmente y gran parte procede de Canadá. El otro es el hecho de que, quiero decir, a alguien le sorprende que la economía de Estados Unidos funcione con camiones, ¿verdad? Los camiones de 18 ruedas son el principal medio de distribución de productos en Estados Unidos. ¿Con qué funciona esa flota? ¿Funciona con gasolina procedente de Corpus Christi o de Texas? No, funciona con diésel. ¿Y por dónde pasan las instalaciones regionales de procesamiento y distribución de combustible para la flota de camioneros de Estados Unidos? Atraviesan el centro de Estados Unidos y también los corredores del Medio Oeste, pasando por Illinois, abasteciendo a las distintas partes del mercado estadounidense, y dependen en gran medida del petróleo canadiense y de la capacidad de refino de Canadá para la flota estadounidense de diésel. La flota estadounidense de diésel es enorme y está organizada por regiones, así que básicamente esto va a implicar una escasez en el suministro de combustible, y eso supondrá una subida de precios en términos de inflación. Va a afectar al precio de todo, y además va a ralentizar los plazos de entrega, y como resultado las cadenas de suministro se verán tensionadas. Es un hecho. Estados Unidos depende por completo del diésel. Su economía interna depende por completo del diésel. Así que, no sé, si juntas estas cosas, el momento en que ocurre esto, las ganas de empezar una guerra con China, pensar que pueden hacerle a China lo mismo que hicieron al restringir la capacidad de China para comprar petróleo de Venezuela. Eso fue una victoria enorme en Washington. Quiero decir, lo están celebrando como una jugada genial de la administración Trump. Y creen que pueden hacer lo mismo con respecto al Golfo Pérsico e Irán. Así que quizá haya un método en esta locura, Danny. Puede que piensen que todo esto merece la pena para estrangular y aislar a China, para estrangular sus necesidades energéticas, las que alimentan la moderna revolución económica china. Mientras China asciende económicamente, Estados Unidos claramente está en declive. Y quizá este sea un precio que esta administración estadounidense, miope, considera que merece la pena pagar. Una administración que parece encantada consigo misma con todas estas medidas, como las recompras de bonos. Recompras de bonos. ¿Qué es esto? ¿Qué es sino dar una patada hacia adelante al problema, dejárselo a la próxima administración y añadir más deuda al balance de Estados Unidos? Eso es todo. Scott Bessent acaba de ampliar básicamente el registro de pasivos del gobierno de Estados Unidos. Quiero decir, ¿no alcanzamos los 40 billones de dólares la semana pasada? 40 billones de dólares. Se suponía que íbamos a alcanzar los 40 billones de dólares en enero de 2027. Esperad. O sea, Bessent va 6 meses por delante de lo previsto. Vamos antes de tiempo. Enhorabuena. Creo que deberían darle, no sé, un ascenso o quizá la medalla de la libertad de Trump. Trump podría darle la medalla o una medalla de la FIFA por economía. Que llamen a la FIFA, ¿cómo se llama? Gianni Infantino. Él puede darle a Bessent un premio. 6 meses por delante de lo previsto, alcanzando la marca de los 40 billones de dólares. Mercados deficitarios. Todas estas cosas van a empeorar progresivamente por el horrible momento en que ocurren, justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos deben de estar muy seguros de sí mismos por alguna razón. Quizás sepan algo que nosotros no sabemos. 71 days until the midterms, Patrick. Just 41 days. 71 días hasta las elecciones de mitad de mandato, Patrick. Solo 41 días hasta que se agoten las existencias de crudo, las reservas estratégicas de las que Estados Unidos está tirando para mantener los precios del petróleo relativamente por debajo de donde realmente deberían estar. Aunque siguen siendo notablemente altos,
dado que los precios del diésel. Acabas de mencionar los camiones diésel, Patrick. En Estados Unidos, el diésel cuesta unos $5.50 por galón. Es increíblemente caro, especialmente para esta época del año. Pero ahí están las reservas estratégicas. Están a punto de llegar a cero mucho antes de las elecciones de mitad de mandato. Y también está Irán diciendo que puede tensionar aún más los mercados energéticos si quiere. Es un gran desastre. El momento no podría ser peor. Ahora quiero ponerte esto, Patrick. Todo este concepto del día D. Un periodista, al final, ni siquiera dijeron quién era, porque estaba fuera de la lista predeterminada de agencias y medios corporativos multinacionales autorizados a hablar. Pero la última pregunta a Scott Bessent fue interesante. Quiero saber qué opinas. Esto es lo que se dijo. Veamos. Usted, el alete. Usted ha descrito esto como un día D económico, pero el día D fue una invasión y Estados Unidos no le dio un calendario a Alemania. Entonces, ¿por qué no imponer las sanciones hoy? Bueno, estamos dando a todo el mundo la oportunidad de corregir un mal comportamiento. ¿Por qué querría yo hacer saltar por los aires el sistema financiero mundial? Creemos que es importante reajustar las expectativas y dar a la gente un plazo para corregir la situación. Pero deben saber que esto avanzará muy rápido y que vamos en serio. Las sanciones secundarias son una herramienta muy poderosa. Y aquí, en el Tesoro, habla Jen Lang, subsecretario interino para la financiación del terrorismo. Tanto en el Departamento de Financiación del Terrorismo como en la OFAC, podemos utilizar sanciones secundarias porque no nos tomamos su uso a la ligera. Así que creemos que es adecuado lanzar una advertencia y dejar claras las expectativas. Y si la gente no quiere cumplirlas, entonces esperamos, y ellos deben esperar, que salgan del sistema del dólar. Así que Patrick, no quiere hacer saltar por los aires la economía mundial, pero lo hará de todos modos si el mundo no cumple las expectativas de Estados Unidos. Quiero decir, esa arrogancia, a la vez que suena a una falta de confianza increíble, es realmente algo digno de contemplar. Pero ¿qué opinas de su reacción ante esto? Porque sí, se habla de, ya sabes, el día D y una ofensiva financiera y de todas esas palabras grandilocuentes. Pero al final, ahora mismo lo que tenemos es un conjunto de amenazas que obviamente hay que gestionar con mucho cuidado si se quieren mitigar sus consecuencias. ¿Qué opinas? Bueno, normalmente las sanciones secundarias son un último recurso cuando intentas imponer una especie de asedio o embargo económico antes de una acción militar, no después. Ese es el problema. En la práctica estás declarando la guerra a tus aliados. Eso es más o menos lo que supone. Pero nunca para mantener un estatus de hegemonía global. Las sanciones secundarias solo son fuertes en términos de amenaza. Cuando amenazas a un aliado o a una nación, digamos, que quizá no sea tu aliada, pero hacia la que no eres hostil o a la que aún no has declarado la guerra, como China, por ejemplo. No se considera China una aliada de Estados Unidos, pero Estados Unidos quiere perjudicarla o castigarla y utiliza una retórica agresiva contra ella. Pero ya han hecho esto antes. Ya lo han hecho antes. Levantaron temporalmente las sanciones al petróleo iraní para aliviar el mercado y luego las restablecieron rápidamente. Y ahora pasan a las sanciones secundarias para corregir un mal comportamiento. ¿El mal comportamiento de quién? De nuevo, el mal comportamiento de Irán. Según Washington, el de quienes comercian con Irán. Así que quieren imponer dolor y sufrimiento a la economía mundial, incluidos sus aliados. Ahora bien, si siguen adelante con eso, será muy interesante ver si realmente lo hacen. Parece que están amenazando para crear una posición negociadora. Eso es lo que parece, porque el periodista hizo la pregunta correcta. Ya sabe, ¿por qué no han apretado el gatillo ya?
And Scott Bessent said, well, we want to give him time to Y Scott Bessent dijo, bueno, remedy the situation. queremos darle tiempo para que ya sabe, corrija la situación, corrija el mal comportamiento. Quiero decir, el mal comportamiento en este caso obviamente es el de Estados Unidos, su aliado Israel y todos los demás aliados europeos que son cómplices de una guerra de agresión no declarada contra un Estado soberano miembro de la ONU, es decir, la República Islámica de Irán. Pero lo que resultó más revelador en ese fragmento, Dani, y no sé si puedes volver a poner esa parte concreta, es que a mí me pareció que Scott Bessent insinuaba, miren, cualquiera que no cumpla, al menos así lo interpreté yo al oírle decir esto ahora, cualquiera que no cumpla debería esperar quedar fuera del sistema del dólar. Así que en cierto modo lo que está haciendo es empujar a la gente fuera del sistema del dólar. Y si observamos el patrón de la política exterior estadounidense, también en la instrumentalización de las sanciones y los aranceles, porque los aranceles, esta administración estadounidense es el primer gobierno de Estados Unidos en la historia que utiliza los aranceles como una forma de sanción. Es la primera vez. Y esto tiene enormes implicaciones en el mercado. También tiene enormes implicaciones para las relaciones de Estados Unidos con todos esos países contra los que está librando guerras arancelarias. Y lo han utilizado muchas veces. La amenaza de aranceles punitivos como forma de disuasión para disuadir a otros de relacionarse, comerciar o realizar actividades comerciales con un enemigo de Estados Unidos. Es una amenaza enorme, es una línea roja gigantesca en las relaciones internacionales. Quiero decir, las sanciones son una cosa, y esas sanciones se consideran, están prohibidas por el derecho internacional. Este tipo de sanciones, cuando se aplican al margen del consenso de la ONU. Así que se considera una guerra económica hostil. Normalmente es el preludio de una guerra militar. Y en este caso lo fue, ocurrió y sucedió. Pero ahora vuelven, después de los hechos, con rondas sucesivas, simplemente para castigar, destruir y lograr un cambio de régimen. Pero esto está acelerando todo, todas las tendencias que hemos visto en términos de desdolarización. Y Bessent parece admitir que ese es el caso. Entonces, ¿cuál será el resultado si cumple esas amenazas? Pensemos en ello, una balcanización económica de la economía global. Es decir, cortinas de hierro económicas cayendo por todas partes. Así que la balcanización, esto es desglobalización. Cuando digo globalización me refiero al libre comercio global, al estilo de la OMC. Así que esto es balcanización económica, y es una fuga de capitales y una pérdida del estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva. No del todo, pero esto no hará más que continuar esa tendencia. También supondrá acelerar el desarrollo de vías de pago alternativas, es decir, mecanismos que China está utilizando ahora mismo. Y si China comercia con Rusia, comercia con Irán y utilizan esas vías de pago entre ellos, ya sea el sistema CIPS o Alipay, hay una cantidad enorme de nuevas vías de pago alternativas que pueden ponerse en marcha. Pero la cuestión es que no vas a poder impedir que cualquier otro país, ya esté en Europa, Sudamérica, África o Asia, se adapte a tipo de balcanización económica. Podrán sortear todo esto. China tiene 101 maneras distintas de eludir cualquier sanción secundaria, igual que India y otros países. Incluso países sobre los que Estados Unidos afirma tener un dominio y un control totales, como los estados del Golfo, por poner un ejemplo, y Pakistán, por poner otro. Y Turquía. Turquía comparte frontera con Irán. ¿Se aplicaría esto a Turquía? Quieren cortar los viajes, quieren cortar las telecomunicaciones, básicamente cualquier cosa. Así que cualquiera que tenga cualquier interacción o relación comercial con Irán sentirá entonces todo el peso del gobierno de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro, es decir, del brazo ejecutor del gobierno estadounidense llamado OFAC. Pero ya quiero decir, tienen a miles y miles de personas, empresas y entidades de Irán. Miles y miles de Rusia, miles y miles de Siria.
Así que cada administración no ha hecho más que añadir y añadir personas y entidades sancionadas de países objetivo a esta lista interminable que Estados Unidos considera una violación flagrante y se reserva el derecho de congelar cuentas y activos en todo el mundo. Y lo hacen ejerciendo presión directa sobre esos gobiernos, como han hecho en los estados del Golfo, con activos o instituciones iraníes. O simplemente entran y, básicamente, se apoderan de ello, como han hecho con Irán, incluso, por ejemplo, con monederos de criptomonedas que los iraníes utilizaban, posiblemente, según sugieren los informes, para cobrar peajes y tasas en el estrecho de Hormuz. Scott Bessent presumió de que si se realizaron esas transacciones, fueron directamente a Tether, la organización de la stablecoin, y pudieron apoderarse de cientos de millones de dólares procedentes de ellas, según se informó. Así que Estados Unidos está utilizando toda su fuerza económica para presionar en todos esos frentes y para incautar y robar todo lo que pueda en activos, congelando activos y demás. Y si esto va a seguir así, claro, va a dañar aún más la economía de Irán. La economía iraní está sometida a una presión extrema. Es una presión extrema continua. Y Washington cree, los halcones creen, que al final pueden estrangularla y que colapsará desde dentro, porque funcionó en Siria y ha funcionado a medias en otros países, como dije, en Venezuela. Pero no hay ninguna garantía de que vayan a lograr ese resultado. Desde luego, no a tiempo, y menos aún con esta administración. No ocurrirá bajo la administración Trump, si es que llega a ocurrir alguna vez. Quizá tampoco bajo la próxima administración estadounidense. Estamos hablando de dentro de 10 años. Puede que, si lo que planean sucede como creen que va a suceder, tarde mucho tiempo. Llevará más de 10 años, quizá más. Pero eso sería en unas condiciones óptimas, ideales. Lo han echado a perder. Lo han echado a perder por completo, porque no se pueden alternar sucesivamente oleadas de guerra militar y económica, y aún así mantener la legitimidad como actor internacional. Porque serán todos esos países en la zona gris, todos esos países y gobiernos en medio, los que determinen si esto es un éxito o otra desventura de Estados Unidos. Y así, Estados Unidos quiere atacar la economía mundial y luego de algún modo sacar tributo a todos estos países, ya sea mediante aranceles, activos congelados o cualquier otra forma de coerción, como hicieron con España, por ejemplo. España no quería albergar bombarderos estadounidenses, y al igual que los demás países europeos serviles y sumisos, como Alemania, Italia, con Meloni y Merz, y también Gran Bretaña, con el nuevo primer ministro Andy Burnham, lo primero que hizo fue dar luz verde a Estados Unidos para que utilizara bases británicas para bombardear Irán. Y por supuesto, Estados Unidos lo hizo. ¿Por qué? Porque querían tener a estos países bajo control. Querían convertirlos. El plan de Estados Unidos era, utilizando a los países europeos, convertirlos ahora en cómplices de una guerra de agresión ilegal y no declarada, un crimen de guerra. Y al hacerlo, dejas atrapados a esos gobiernos y a esos primeros ministros o presidentes. Los dejas atrapados porque ahora son cómplices de algo importante. Ahora están en la guerra. Están en la guerra. Y entonces, por su propia supervivencia política, harán lo que sea necesario para redoblar esa política y probablemente seguir las amenazas y los dictados del gobierno de Estados Unidos en adelante, y también declarar a los Sekeri de Irán como entidad terrorista. Y quizá incluso el gobierno iraní en algún momento sea declarado una entidad terrorista. No podrán mantener relaciones diplomáticas con ellos ni con miembros del gobierno iraní, como han hecho o han intentado hacer con Rusia, por poner un ejemplo. Así que por eso Estados Unidos ha hecho eso. Es para implicarlos en el delito. Y el tecnócrata o burócrata europeo medio, débil y sin carácter, redoblará esa política en vez de plantar cara a Estados Unidos. O, Dios no lo quiera, Danny, el peor pecado posible para el político moderno: levantar la mano y decir que hizo algo mal.
Quiero decir, eso equivale prácticamente a un suicidio, a lo Harry Carey, pero a escala galáctica. Eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Así que creo que muchos de estos países están en una situación infernal. Y realmente es así. Todo gira en torno a las sanciones secundarias. En teoría, son las únicas sanciones que han funcionado alguna vez en la historia. Las sanciones directas nunca han funcionado en la historia como medida coercitiva contra un país objetivo. La literatura académica es muy clara al respecto, Danny. En todos y cada uno de los casos estudiados, desde Rhodesia a mediados de los años 60 hasta hoy, solo han funcionado las sanciones secundarias. Y ya sabes, sancionar a un país por apartheid, como Rhodesia o Sudáfrica, por ejemplo, también es algo políticamente distinto. Es un contexto político diferente. Quiero decir, incluso el éxito o el éxito relativo, digamos, de Sudáfrica, el colapso del régimen sudafricano, fue básicamente la culminación de una campaña internacional de relaciones públicas y de derechos humanos que duró años, décadas. Y su esposa Winnie Mandela hacía giras por estadios en Estados Unidos, porque Estados Unidos y Gran Bretaña fueron de los últimos países que se resistían a dejar de reconocer al régimen sudafricano. Es un contexto político totalmente distinto a este. Y esto es, sencillamente, ya sabes, Trump. Déjame decir una última cosa. Donald Trump es una pieza asombrosa de la historia porque ha hecho saltar por los aires la economía estadounidense, y no en el buen sentido. Donald Trump destrozó la economía de Estados Unidos en su primer mandato, y no recibe mucho crédito por ello porque todo el mundo tiene miedo de mencionarlo, ya que ambos partidos lo apoyaron totalmente. Donald Trump inició un proceso que, en un primer momento, puso más de $8 billones en el balance de la Reserva Federal a causa de la COVID-19. Bien, eso creó un ciclo inflacionista y una presión que estamos, y todos los expertos dirán que esto empezó durante el lío de la COVID, y Trump era el presidente. Así que arruinó la economía estadounidense a través de la administración Biden. Eso fue todo cosa de Trump. Y las presiones inflacionistas actuales que tenemos ahora, antes del desastre de Irán, eran cosa de Trump. Eso viene de su primer mandato, porque no puedes simplemente imprimir $10 billones de la nada, meterlos en el balance de la Reserva Federal y esperar que no haya una perturbación inflacionista y que eso no siga prolongándose durante años. Y estamos atrapados en una espiral inflacionista en Estados Unidos de la que no hemos podido salir, porque durante su primer mandato hicieron maniobras de emergencia que batieron todos los récords, de un calibre que el sistema nunca ha logrado asimilar. Y luego añades lo que ha hecho en política exterior, intentando iniciar la Tercera Guerra Mundial en el Golfo Pérsico y creyendo de algún modo que puedes manejar esto con todas esas tácticas baratas, propias de un cowboy que ha contratado Scott Bessent. El banquero de George Soros ha sido contratado por Trump. El banquero globalista está utilizando estas tácticas de parche a corto plazo. Las recompras de bonos son patéticas. Pero la prensa de derechas o Fox News dicen que esto es una jugada genial de Scott Bessent. Una jugada genial. No está haciendo más que refinanciar la deuda de la próxima generación. Eso es todo lo que ve, volver a hipotecar. Es exactamente lo que hizo Trump en su primer mandato. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cuál va a ser la solución a esto? Otro rescate. Otro rescate. ¿Para qué? ¿Para pagar qué? ¿Todo esto para qué? ¿Para hacer que Irán cumpla? ¿O todo esto para defender a Israel? Vais a hundir toda la economía estadounidense, la economía mundial, para defender a Israel. A eso es a lo que se reduce, más o menos, si lo miras desde una perspectiva de 15.000 o 30.000 metros de altura, o desde la vista de un satélite Starlink en órbita baja. Más o menos se reduce a eso. Sí, muy bien dicho, Patrick. Bueno, antes has dicho que Scott Bessent venía a decir básicamente que iba a expulsar a entidades y países del sistema del dólar.
Pues eso es exactamente lo que dijo al final. Voy a ponerlo otra vez, muy rápido, para que la gente lo escuche. Así que creemos que es apropiado lanzar una advertencia y dejar claras cuáles son las expectativas. Y si hay quienes no quieren cumplirlas, entonces esperamos, y ellos también deberían esperar, que salgan del sistema del dólar. Sí. Así que deberían esperar salir del sistema del dólar, lo que en la práctica debilitaría el sistema del dólar. Pero supongo que esa es otra historia. Adelante, Dani. Adelante. Danny, go ahead. No, solo iba a decir que, pongamos por caso, se convenciera a Arabia Saudí para sumarse a este tipo de sanciones. Arabia Saudí es, literalmente, la piedra angular del sistema del dólar, así que sería un verdadero dilema. Pero no, Patrick, adelante. I can't believe you said it. Scott Bessent No puedo creer que lo haya dicho. Así que Scott Bessent acaba de decir, ya fuera de forma subconsciente o intencionada, lo que todos pensaban, pero nadie decía. Así que, si está expulsando a gente del sistema del dólar, entiendan, y espero que Scott Bessent lo entienda de verdad, aunque no lo entiende. ¿Por qué está al mando de la política exterior, por cierto? Porque de facto, eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Por qué el Tesoro de Estados Unidos no es una subdivisión del Pentágono, del Departamento de Guerra? Porque debería serlo. El Tesoro de Estados Unidos ha hecho más. Scott Bessent es simplemente el peor y el más reciente de una larga lista de secretarios del Tesoro abusivos que básicamente han convertido el dólar estadounidense en una herramienta y un arma de guerra contra países objetivo. Y digamos, vale, el colapso de Venezuela, el colapso de... Entonces, ¿qué sacaron de Venezuela? Claro, han privado a China de quizá el 15% de su suministro mundial de crudo, que puede sustituir desde múltiples fuentes distintas. De acuerdo, bien. ¿Qué efecto ha tenido eso en la economía china? Puede que sea incómodo, pero se recuperarán. Entonces, ¿qué le han hecho a la economía venezolana? Probablemente han robado a Venezuela hasta ahora el equivalente a $20,000 millones estadounidenses, robando su petróleo. Por cierto, eso es lo que han recaudado. Eso es lo que Estados Unidos ha guardado en su cuenta especial para gestionar el petróleo venezolano. Y apostaría, me jugaría lo que fuera, a que nada de ese dinero ha sido repatriado a Venezuela. Nada. Para cuando Estados Unidos descuente y pague a sus grandes socios petroleros y cualquier otra cosa que hayan saqueado de ese dinero, no queda nada para alimentar al pueblo venezolano. Vamos a alimentar al pueblo venezolano. Eso es lo que están diciendo. Así que creen que pueden hacer con Venezuela algo como el bloqueo de fondos al estilo iraquí a través de una cuenta en dólares estadounidenses. Pero esto no se puede replicar con Irán. Eso está bastante claro. Vale, destruisteis Siria. Genial, genial para Israel. ¿Y qué más? Rusia, eso no está saliendo demasiado bien. No han logrado poner de rodillas a la economía rusa. ¿Cuánto tiempo llevamos? 6 años, ¿no? Con las sanciones por Crimea, desde 2014. Sí, así que ahora llevamos 12 años en esa ronda de sanciones antirrusas, y luego la ronda hiper super intensa que empezó con Biden en febrero de 2022. Volaron el gasoducto Nord Stream. Supongo que también se puede incluir eso dentro de las sanciones. Un tipo de sanción. Volar el gasoducto Nord Stream. Por cierto, esa historia se ha venido completamente abajo en el caso de la Fiscalía Alemana en Hamburgo, del que informó 21st Century Wire. Y también, la historia de los buzos ucranianos quedó aún más debilitada por las conclusiones del procedimiento judicial en el Tribunal Mercantil de Londres, donde Nord Stream AG demandó a Lloyds of London porque Lloyds of London, la aseguradora de Nord Stream, se negó a pagar la indemnización, por cierto. Los demandaron, presentaron todos los testimonios de peritos que, de nuevo, desmontan por completo esa versión. Básicamente, vienen a decir que la historia de los buzos ucranianos fue una pista falsa, una historia señuelo para desviar la atención de lo que hizo la OTAN durante, se da a entender lo que hizo la OTAN durante Baltops 22.
En 2022, colocaron las cargas en el Nord Stream. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas van dirigidas a los mismos objetivos, que son las economías. Which are the economies. You mentioned Saudi Arabia, Danny. Okay. Has mencionado Arabia Saudí, Dani. Vale. Pero el petrodólar en sí ya no depende por completo del Golfo. Hubo un momento en que eso fue claramente el motor del resurgimiento del dólar estadounidense como moneda de reserva tras Bretton Woods, consolidando su condición de moneda de reserva global y siendo, en última instancia, el motor del gasto deficitario de Estados Unidos. Y con el gasto deficitario de Estados Unidos llega el gasto excesivo estadounidense en defensa. Todo eso se financia con gasto deficitario. Así que, cuando Pete Hegseth puede elevar el presupuesto del Departamento de Defensa, del Departamento de Guerra, a $1,5 billones al año, y el Congreso lo respalda, ese dinero sale del árbol mágico de dinero de la Reserva Federal. No sale de nada de lo que Estados Unidos recauda en ingresos. It's not coming from anything the U.S. is taking in terms of revenue. It's being printed out of thin air. Se imprime de la nada porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Por eso hay una demanda artificial de dólares estadounidenses a nivel global, porque Estados Unidos obliga a todo el mundo a usar el dólar para comprar y vender materias primas en el mercado mundial. Y eso les permite seguir imprimiendo dólares sin que el dólar se desplome en valor. Y eso financia al ejército, que Estados Unidos utiliza para salir a disparar y bombardear a quienes no acatan la hegemonía del dólar, etc. Danny, y puedes ver que ese es el ciclo de retroalimentación que sigue y sigue. Pero lo que Bessent debería saber, quizá lo sabe, quizá este sea el plan, es que el poder de Estados Unidos como potencia imperial no comienza por el poder militar. Se sustenta en el poder financiero, se sustenta en el poder que da al dólar su condición de moneda de reserva y está respaldado por el poder militar. Así que al expulsar a gente del sistema del dólar estadounidense, algo que él acaba de admitir en video, no puedo creer que haya dicho eso. Al hacerlo básicamente, sí, está pidiendo que se rebaje el estatus hegemónico global de Estados Unidos, porque de ahí procede el poder estadounidense. Y curiosamente, los países a los que amenazarían y señalarían con sanciones secundarias y los tipos de empresas. Por cierto, esto no acaba con Irán, esto seguiría. Seguirán haciendo esto con otros productos, otros países y otros recursos. Pero algunos de los objetivos de esas sanciones secundarias acabarán siendo también países europeos, o al menos las amenazas lo serán. Y el mercado de eurodólares es el principal sumidero de dólares del mundo. Es, por así decirlo, el mayor pilar del sistema estadounidense. Se podría llamar el sistema energético del petrodólar, o del dólar energético de Estados Unidos. Es Europa. Y Europa depende completamente de la energía estadounidense, para colmo. No solo realiza en dólares las transacciones mundiales de petróleo y gas, sino que además está pagando de más, el doble, por el gas natural licuado estadounidense, después de que Estados Unidos o la OTAN volaran el gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022. Así que sí, el mercado de eurodólares y las cuentas de reserva son enormes, y eso ayuda a sostener el sistema estadounidense. También India y todos esos otros países, al hacer esto, están retirando el apoyo poder de Estados Unidos. Al menos lo admitió. Lo admitió, es un fragmento increíble. ¿Fue un lapsus freudiano? Puede que fuera un lapsus freudiano. Pero lo interesante, Danny, es que los periodistas no van a insistir en ese punto. Si eres un periodista realmente bueno del Financial Times, o si se supone que tienes una mentalidad geopolítica, entonces insistes mucho en eso. Repreguntas sobre eso. ¿Ha dicho usted que quería expulsar a gente del sistema del dólar estadounidense y que serán expulsados de ese sistema, señor secretario? ¿Puede aclarar ese punto e insistir de verdad en ello? Porque sonó, Danny, casi como un lapsus freudiano. Y por cierto, ahora mismo hay muchos de esos en Washington. Yeah. That's for sure, Patrick. What's so interesting too Eso seguro, Patrick. is, the Y también es muy interesante lo del archineocon, el señor Kagan.
Aquí está Robert Kagan, otra vez en The Atlantic. Habla de un Irán desatado. Hay muchos en el círculo neocon, Patrick, que no están tan entusiasmados, no solo con el giro de Estados Unidos hacia la guerra económica, sino con la situación en general y con hacia dónde va todo esto. Este es el último párrafo. Dice, un régimen que sobrevivió a lo que gran parte del mundo creía que lo destruiría y que después obligó a la potencia dominante del mundo a retirarse, probablemente saldrá fortalecido, al menos durante un tiempo. Ese tipo de éxito tiende a generar confianza, quizá exceso de confianza, pero no es probable que haga que los líderes de Irán sean menos ambiciosos ni que estén menos comprometidos con la fe que les permitió superar este triunfo milagroso. Recientemente, altos cargos iraníes han empezado a hablar públicamente de adoptar una postura plenamente ofensiva. También han surgido informaciones sobre planes iraníes para ampliar sus objetivos e incluir a países europeos que albergan bases estadounidenses. Resulta curioso ver artículos en The New York Times preguntándose quién parpadeará primero, teniendo en cuenta que los iraníes, hasta ahora, no han parpadeado ni una sola vez, mientras que la administración Trump no ha hecho otra cosa que parpadear. Irán podría incluso volver a combatir para obligar a Estados Unidos a levantar el bloqueo naval. Y ahora podemos incluir las sanciones en esto. Dado el demostrado temor de la administración estadounidense a una escalada, esa esperanza no es irrazonable. El mundo lleva décadas preocupándose por lo que Irán podría hacer si adquiriera un arma nuclear. Ahora debería preocuparse por algo más trascendental. E Irán, que ha derrotado a Estados Unidos, ya no teme un ataque estadounidense y controla el acceso al Golfo Pérsico. Las armas nucleares, por sí solas, nunca podrían haber dado a Irán este tipo de poder. Solo lo ha hecho la guerra fallida de Estados Unidos e Israel. Lo interesante de esto, Patrick, cuando lo leo, es que pienso, bueno, no sé si realmente deberíamos temerlo, pero esa es su parte del mundo. Nosotros estamos aquí. Tú estás en el Reino Unido. Yo estoy en Estados Unidos. La verdad es que no me preocupa demasiado. Pero Patrick, ¿cuál es tu reacción a esto? Esta es una narrativa que cada vez suena más y más fuerte. Creo que tiene algo que ver con la política partidista. Pero hay algunos hechos ahí, presentados por supuesto con la etiqueta neoconservadora. ¿Qué opinas? Quiero decir, sus palabras podrían haberse atribuido perfectamente como una cita a John Mearsheimer, a Alistair Crook, a mí o a cualquier otra persona de tu podcast o de cualquier otro, del programa del juez Knapp o de donde sea, durante los últimos, ¿qué? 2 años o 1 año y medio. Todos hemos estado diciendo exactamente estas cosas. Pero Kagan por fin ha salido y lo ha dejado por escrito de forma concisa y clara, aunque bastante tarde a estas alturas. Pero bueno, y ya sabes, sería un buen artículo de opinión para el asesor del presidente, su asesor de política exterior. Robert Kagan, el asesor de política exterior de Donald Trump, acaba de escribir un artículo de opinión muy franco y aleccionador en The Atlantic. Eso estaría muy bien, pero no es el caso. Está completamente al margen. Entonces, ¿qué están haciendo ellos dentro? Esa es la cuestión. Todo lo que dijo ahí Danny tiene todo el sentido. Todo encaja muy bien. Tiene razón en todo. De nuevo, el Atlantic Council, que forma parte de la corriente dominante, probablemente tenga que admitirlo públicamente y por escrito, a regañadientes. A regañadientes, porque esa publicación animaba a la guerra desde el principio, y todas las demás también. No estaban en contra de Trump. Desde luego no le hicieron frente de ninguna manera relevante o significativa. Así que, en lo que respecta a los de dentro, creo que de nuevo vuelvo a la guerra comercial la actual guerra comercial con Canadá, que es completamente disparatada según cualquier criterio objetivo. Estados Unidos, si alguna vez has tenido al aliado perfecto, ese es Canadá, ¿no? Como socio comercial estratégico y regional, es una situación en la que ganan tanto Estados Unidos como Canadá. Puede que Estados Unidos esté obteniendo un acuerdo ligeramente mejor, pero Canadá, comerciando con Estados Unidos, puede conseguir condiciones totalmente favorables.
Estados Unidos siempre ha necesitado a Canadá, por las razones que mencioné antes, por su posición regional en materia de energía, especialmente en el mercado del diésel. Pero la forma en que la administración Trump planteó esto, antes me lo estaba tomando a risa. Pensaba, no, simplemente están siendo tontos, y quizás solo estén fanfarroneando. Pero el propio Trump ha dicho que Canadá necesita a Estados Unidos, que de algún modo quiere las ventajas de ser un estado sin serlo. Creo que está hablando de Canadá como el 51º estado. Lo mira a través de esa lente absurda, como si Canadá, siendo un estado soberano y miembro de la Commonwealth británica, no quisiera nada más que ser absorbido por Estados Unidos al sur de la frontera. Y eso, desde luego, no es así. No hay forma de que el canadiense medio, quizá encuentres a unos pocos en Alberta, pero incluso allí los albertanos también son muy soberanistas, esté completamente de acuerdo con este tipo de retórica, amenazas y menosprecio hacia Canadá, el país, los canadienses y demás. Pero quizá Trump crea, quizá la gente de la nación de Trump realmente crea que son los protagonistas de la historia. Como dijo célebremente Karl Rove durante el mandato de Bush, hijo, que son el país más grande de la historia de la galaxia, y que Estados Unidos está, que Dios le ha otorgado todos estos, lo ha dotado de todos estos privilegios, recursos y poderes concedidos por Dios. ¿Realmente creen que todo el mundo, incluido Canadá, imagina en secreto y espera el día en que pueda incorporarse a los Estados Unidos de América como el estado número 51? Creo que de algún modo creen que en secreto todo el mundo quiere formar parte de Estados Unidos y en concreto unirse a la familia bajo el padrinazgo de su Real Majestad Donald J. Trump. Que en secreto este es un sueño que alberga todo el mundo, incluidos los canadienses. Y puedo decirte que nada podría estar más lejos de la verdad. Así que mi preocupación aquí, Danny, y la razón por la que lo digo, no es solo polémica política. Si algunas de estas ideas están orientando las políticas, es decir, si estas ideas de dominación y poder de Estados Unidos están guiando políticas reales, entonces es casi seguro que esas políticas fracasarán, porque no se dan en el vacío. Lo importante es que mucha gente dirá que el derecho internacional está muerto y que las instituciones internacionales están muertas. Lo dirán porque debido a lo que ha hecho Estados Unidos, se ha demostrado que la OMC está muerta, que las Naciones Unidas están muertas y que han acabado con el Consejo de Seguridad de la ONU, etc. Podría seguir y seguir, ¿vale? La cuestión es, Danny, que no lo está, y ellos no lo están. Para Estados Unidos está muerto, para Israel está muerto. Todas estas instituciones, el derecho internacional, están muertos para Israel, están muertos para Estados Unidos. Pero todos los demás en el planeta los respetan, porque hubo una razón para que se instauraran en primer lugar. Fue la armonización del comercio mundial y de la actividad económica. Y por cierto, ¿quién fue el principal impulsor de todo esto? Wall Street, Estados Unidos y la City de Londres. Fueron los mayores impulsores de la globalización en el orden mundial liberal internacional, liderado por Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos impulsó eso, y se vio un progreso sin precedentes, una creación de riqueza sin precedentes y un crecimiento económico sin precedentes. Pasó por ahí un notable aumento de los beneficios de las corporaciones occidentales, así como de las chinas y otras. Pero eso ocurrió bajo aquel régimen. Ahora quieren deshacerlo porque no ganaron esa carrera. No fueron los primeros. A Estados Unidos le fue muy bien con eso, pero a Wall Street le fue bien, no a los trabajadores estadounidenses. Trump hizo campaña apelando a la franja industrial en declive y a la gente pobre de Ohio y Virginia Occidental, y se ganó a todos los paletos. También cantó esa elegía y nombró a J.D. Vance como vicepresidente. Fue algo muy estratégico, pero todo era falso. But it was all fake. It's all fake. J.D. Vance's story
Todo es falso. La historia de J.D. Vance encaja en el relato de Trump sobre el cinturón del óxido. Es falso. Todo es una fachada. Es una operación de marketing político, y nadie va a admitir la realidad. La realidad es que Estados Unidos nunca recuperará la industria manufacturera, jamás. ¿Por qué? Mira el salario que exige un trabajador estadounidense y compáralo con el de cualquier otro país del planeta. ¿Cómo demonios puede Estados Unidos ser competitivo? ¿Cómo? Mientras empleen mano de obra, la gente dice, bueno, cuando Elon traiga los robots y ya no tengamos que preocuparnos por eso, entonces ya sabes, ahí es cuando vamos a imponernos. No, la economía no va a funcionar con robots la semana que viene, pese a lo que prometió Elon en el Madison Square Garden o donde fuera, cuando dijo que íbamos a estar en Marte, ya sabes, para 2030 o lo que dijera. No sé qué plazo dio exactamente. Eso no va a volver. El cinturón del óxido nunca recuperará esos empleos. Puedes conseguir que los aires acondicionados Carrier se trasladen de México a Indiana. ¿Consigues qué? 2,000 empleos allí. Puede que consigas otros 10,000 empleos presionando a alguien para que vuelva y abra su fábrica en Ohio, en Michigan o algo así. Ni siquiera va a ser mella en el hecho de que Estados Unidos ya no es competitivo. Ya no es competitivo. Y la realidad es que por mucho que quieras balcanizar la economía global, seguimos teniendo una economía globalizada. No se puede detener el comercio internacional y seguirá habiendo una búsqueda de ventaja competitiva en materia de recursos, mano de obra y suministros básicos. Todo eso ha quedado fuera del mercado en Estados Unidos por los precios, porque al final Wall Street ha extraído todo el valor de la economía real estadounidense, y lo hicieron para lograr cotizaciones que pagaran buenos dividendos. Y a Trump lo único que le importa es el S&P 500. Lo apuesta todo a la bolsa como principal indicador de la actividad económica. Pero cualquier economista que se precie te dirá que la bolsa no refleja los fundamentos de una economía real. No refleja la economía que Trump promete construir para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, una potencia manufacturera. No puede ocurrir, no ocurrirá. Se lo digo yo. Estados Unidos está perdiendo empleos cada día. No eran 23,000, creo. Tuvieron que corregir las cifras. Era una cantidad enorme de empleos perdidos que intentaban ocultar. Son tendencias irreversibles. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir, ¿cuál es un buen salario por hora en un empleo sindicalizado de manufactura en Estados Unidos? Ya estamos por encima de los $50 la hora. ¿Estamos llegando a eso? Estamos cerca. Ahora son tampus. Sí, la afiliación sindical está ahora. En gran parte se carry. Pero incluso el salario medio, el salario mínimo en Amazon, para supervisar robots que colocan productos en estanterías, repartidores y todo eso, no sé cuántas veces es más alto que en otros países que básicamente producen para el mercado comercial de Estados Unidos. No hay forma de que puedan alcanzarlo. ¿Por qué? Porque nadie gasta como Estados Unidos. Gasto deficitario. Nadie puede impulsar la inflación de forma sostenida como Estados Unidos. Y nunca va a ser competitivo, no con el actual sistema del dólar estadounidense y de gasto deficitario del gobierno de Estados Unidos, con el que Trump no ha hecho más que aumentar el déficit. Así que va a hacer lo que hizo el último presidente, lo que hizo él en su primer mandato y lo que hizo Obama. Y fueron aplazando el problema de formas nuevas y creativas, ya sabe, mediante recompras de bonos. Genial, es genial. Imagínese si a nosotros, como ciudadanos particulares, nos permitieran hacer lo que hace el gobierno de Estados Unidos o lo que puede hacer Wall Street cuando se ven apuros de crédito. Podríamos crear de la nada un árbol mágico de dinero y rescatarnos a nosotros mismos. Luego concedernos primas récord. Y después, conseguir que el gobierno compre una industria en quiebra, como General Motors o Lehman Brothers, o el ejemplo que sea. Así que, en Estados Unidos, el juego es este.
Hay todo un conjunto distinto de reglas cuando se trata de cualquier asunto económico, y están intentando utilizar esto para proyectar poder a través del sistema de política exterior. Y lo están haciendo de formas que nunca se habían visto antes, y los resultados ya son horribles. Y en lugar de dar marcha atrás, redoblan la apuesta. Así que esta última medida, estos últimos anuncios, Danny, sumados a una guerra comercial simultánea con Canadá, intentando jugar al gallina con Canadá en el terreno económico. Nadie había hecho esto antes, y los resultados no van a dejar de ser malos para Estados Unidos. No me puedo creer que hagan esto antes de las elecciones de mitad de mandato. Y de verdad, creo que quizá esta gente está en una situación tan complicada y se ha metido en un callejón sin salida tan profundo que no tiene más remedio que redoblar la apuesta por las mismas políticas fallidas. Sí, son puntos muy buenos, Patrick. Quería pedirte un comentario muy breve sobre, lo prometo, una pregunta que ha planteado un suscriptor de Patreon. ¿Van a quedarse con dinero que tengan en su banco en Estados Unidos y que pertenezca a otra persona? Quiero decir, ya lo han hecho antes, en el sentido de robar activos. Sabemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el oro venezolano en bancos del Reino Unido. Sí. Así que esa es tu respuesta a eso. Y mi único comentario sobre toda la cuestión económica es que si Estados Unidos quiere llegar a ser competitivo, tendrá que reducir los precios de forma drástica, hacer que las cosas sean mucho más asequibles y asegurarse también de que la gente, para poder ser productiva, para poder invertir en lo que sea, tenga capital para hacerlo. Pero eso iría en contra de todo lo que representa Wall Street. Ya sabes, no vas a rebajar drásticamente el precio de la educación, ni el de la sanidad, ni todo aquello que hace falta para que los trabajadores sean realmente productivos y después para atraer inversión, que buscará no tener que asumir este tipo de costes. Y luego, por supuesto, el propio sistema del dólar crea esas enormes brechas entre las monedas y el valor de las monedas, en el subdesarrollo de una parte del mundo frente a Estados Unidos. Así que, aún así, en una situación muy difícil, y no vamos a ver que eso cambie. Pero ves a Estados Unidos, quizá en este caso, ahora que está tan desesperado con Irán, sí, fijándose en activos de otros países. Quiero decir, no sé quién podría ser, porque no puedes hacerlo con China. Quiero decir, Rusia ya está sancionada. No puedes hacerlo con China por las repercusiones que tendría para la economía mundial. Si se lo haces a tus propios aliados, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, eso podría provocar una reacción en contra. ¿Qué opinas de esta cuestión? Bueno, la estrategia que claramente estaba siguiendo la Casa Blanca, y creo que sigue siguiendo, parte de la idea de que esto es básicamente un truco contable. Si devalúas el dólar, es una forma de reducir el déficit más rápido. Es una forma de hacer que tus exportaciones sean más competitivas y atractivas. Y parecía que el año pasado intentaban provocar esa tendencia. Pero creo que ha fracasado estrepitosamente por muchas de las razones que acabas de mencionar, Danny. Básicamente, los fundamentos de la economía estadounidense les impedirán obtener el tipo de resultado que quizá podría lograr un país más pequeño, aplicando una estrategia de devaluación para, digamos, poner en marcha su economía exportadora, darle una inyección de adrenalina. El sistema estadounidense es demasiado grande y ningún presidente va a querer estar al frente de él. Quiero decir, Trump lo intentará con tipos de interés más bajos. Básicamente, querrá inyectar una gran cantidad de morfina en el sistema, o de crack en el sistema, es decir, dinero barato en Estados Unidos y en el sistema global.
Y eso de alguna manera inflará temporalmente las cosas y quizá haga que muchos de estos problemas desaparezcan, relativamente hablando. No van a desaparecer. Pero si todo de lo que estamos hablando, ese pesimismo y catastrofismo del que hablamos hoy, coincide después con una burbuja de crecimiento falsa basada en recortar los tipos de interés y en hipotecar los futuros mercados de bonos mediante la compra por parte del gobierno de más de sus propios bonos futuros y de deuda futura, entonces sí, podría funcionar a corto plazo, al menos potencialmente. Creo que podría funcionar hasta el final del mandato de Trump, y entonces le estaría entregando una bomba nuclear económica al próximo presidente para que la gestione de alguna manera. Y probablemente harán exactamente lo mismo, o aplicarán estrategias muy parecidas en la próxima administración. Y para ellos es solo una cuestión de, bueno, ahora estamos en $40 billones, que son unos cuantos billones más durante los próximos 4 años. Y no va a ser para tanto, y quizá prometan reducir el déficit, o digan que vamos a traer de vuelta a Elon para que haga lo de Doge. Y Elon publicará algunos tweets diciendo que tiene una idea nueva, que tuvo un viaje de ayahuasca muy interesante, creativo, ya sabes, o algo así, y se le ocurrió un nuevo plan para reducir el déficit federal. Ahora bien, Elon publicaba todos esos tweets disparatados durante el periodo de transición tras las elecciones, mientras buscaba ganarse apoyos y también a comienzos de año. Todo era, tenemos que dejar de gastar con déficit público, esto es insostenible, va a arruinar el país, no sobreviviremos como nación. Y esa fue, en cierto modo, su declaración de entrada para llegar y afirmar que iba a recortar el gasto público. Pero eso no funcionó. Este gobierno ha gastado de más que cualquier administración anterior. Al final de este año, en los 2 primeros años, será fácilmente el gobierno que más ha gastado de la historia. Fácilmente. Y por cierto, ¿qué está recibiendo la gente a cambio de eso? A mucha gente les sorprendería oírlo, teniendo en cuenta cómo mejora eso de forma tangible la vida de un estadounidense de clase trabajadora o de alguien que tiene 3 empleos, porque en Estados Unidos no es raro tener 2 trabajos y una actividad extra, o incluso 2 actividades extra. Eso es totalmente normal. ¿Cómo se han beneficiado de eso de forma tangible? Porque al final del día, Danny, lo que hizo Trump, y volveré a esto como ejemplo perfecto, fue que, durante su primer mandato, pagó a las empresas para que cerraran, para pagar a la gente por quedarse en casa y no trabajar durante la COVID. Todo eso costó billones y billones de dólares. Y todas las estafas con los equipos de protección individual que todo el mundo estaba haciendo y con las que se estaban enriqueciendo, todo eso costó billones y billones de dólares. Y luego el gobierno mandó a todo el mundo un cheque pequeñito. ¿Os acordáis de aquello? Un par de cheques. Y era una cantidad de dinero miserable. Quiero decir, estamos hablando de $1,200. Quizá baste para comprar al cinturón del óxido o a las comunidades más pobres de Estados Unidos, donde se conforman con recibir un poco de goteo. Pero el problema es que no fue solo para ellos, Danny. Todo el mundo recibió un cheque, así que todos recibieron uno. Todos recibieron su vale de participación en la ruina económica de Estados Unidos, porque en el momento en que todo el mundo cobró ese cheque, quedó garantizado que si cobrabas un cheque de $1,200, ya has pagado 5 veces esa cantidad en inflación por ese dinero gratis del gobierno que recibiste. Por esos 2 o 3 cheques ya has pagado 5 veces más en inflación. Eso es lo que te ha costado. Si todo el mundo hubiera quemado ese cheque, lo hubiera quemado, hubiera sacado un mechero y lo hubiera quemado, y hubiera subido eso a Instagram o TikTok, eso te habría ahorrado dinero. Eso te habría ahorrado miles y miles de dólares que tanto te ha costado ganar. ¿Tiene sentido? Esa es la lógica económica de la situación. Aumentas la masa monetaria, metes presión inflacionista en el sistema y todo el mundo es más pobre. Es una especie de manera de que el gobierno te dé dinero, pero en realidad te está grabando.
La inflación es básicamente un impuesto encubierto para tapar una política fiscal del gobierno realmente pésima e irresponsable. Eso es, en cierto modo, lo que hace la inflación. Y como sus efectos se retrasan normalmente los 4 años siguientes, o los próximos 2 años, quien puso en marcha esa política no va a estar ahí para que le exijan responsabilidades. Trump tiene un segundo mandato, pero nadie le exige responsabilidades por el hecho de que destrozó y arruinó la economía estadounidense durante su primer mandato. Y solo digo que eso es un hecho. Y Biden no ayudó, porque durante su mandato siguió aplicando las mismas políticas fallidas. Todo lo malo que hizo Trump, Biden lo redobló. Quiero decir, odio tener que señalar estas cosas porque sé que quedan tan atrás que nadie quiere molestarse con ello, porque todos superamos aquella pesadilla, pero seguimos viviendo con esa pesadilla. Ese es el problema, y si siguen haciendo esto ahora, entonces básicamente estamos diciendo que está bien. Sufriremos dentro de 5 años. Gracias. Sufriremos dentro de 5 años. Por favor, Donald, haz lo que tengas que hacer para asegurarte de que Irán no tenga un arma nuclear, o para defender a Israel, o lo que sea, o para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y estaremos encantados de sufrir esto dentro de 5 años. Así que trae la recompensa. Sí, los precios han salido hoy, un aumento del 48% desde el 28 de febrero, el comienzo de la guerra. Así que todo lo que acabas de decir, lo que supongo que podríamos llamar simplemente el contexto histórico a corto plazo que has expuesto, desde 2020 aproximadamente, 2018, 2020, es decir, sumado a estos 6 meses ya de un auténtico asalto económico contra el mundo, y especialmente contra los bolsillos de los trabajadores estadounidenses. Sí, ese sufrimiento no va a hacer más que empeorar, Patrick, mientras esto siga sin interrupción y sin que nadie lo cuestione. Bueno, gente, ha sido un gran programa. Quiero asegurarme de que pulsáis el botón de me gusta antes de iros. Todo el mundo debería saber que en la descripción del vídeo podéis encontrar el canal de YouTube de Patrick, 21st Century Wire, además de su Substack. Así que deberíais suscribiros a los dos. Aseguraos de ver 21st Century Wire. Es un programa estupendo. Y aseguraos de estar suscritos. Activad también la campana de notificaciones. Y además, en la descripción del vídeo de abajo tenéis todas las formas de apoyar este canal, Patreon, Substack y más. Patrick, ¿alguna última palabra para la audiencia antes de despedirnos? Patrick, any final words for the audience before we head out of here? No No, nada más que añadir. Creo que esta semana hemos abordado algunos temas importantes y ahora tenemos que mantener estas conversaciones difíciles. Y con suerte, podremos evitar algunos de estos problemas de cara a las elecciones de mitad de mandato. Porque si no, creo que Estados Unidos y la economía mundial van a estar en una situación realmente mala en 2027. Y creo que todo lo que se está decidiendo y haciendo ahora va a contribuir directamente a esa posibilidad. Pero aún no es demasiado tarde, creo, para intentar revertir y mitigar algunas de estas malas decisiones, aprovechando la oportunidad que brinda un ciclo electoral. Eso esperamos. Aunque por desgracia no contengo la respiración, soy escéptico al respecto, pero todavía hay una oportunidad de hacerlo. Sí, totalmente. Que todo el mundo pulse el botón de me gusta antes de irse. Gracias a todos los que habéis enviado superchats hoy. Os he mostrado antes. Gracias a todos los moderadores y, por supuesto, a todos los espectadores. Después de este programa, pulsad el botón de me gusta. Id a la descripción del vídeo para ver el trabajo de Patrick. Todos los enlaces de este canal están en la descripción del vídeo, abajo. Mañana volveré a las 2 de la tarde, hora de la costa este, con el coronel Lawrence Wilkerson para otra actualización. De acuerdo, nos vemos entonces el 25 de agosto. Adiós. Another update. All right, see you then August 25th. Bye-bye.